Hola amigas, ¿cómo están? Hoy día sábado nuevamente, aquí nos vemos con la gracia del Señor, ¿cierto? Ya estamos en el mes de febrero, estamos también comenzando nuestra sexta temporada, este es nuestro tercer sábado. No sé si recuerdan, el sábado pasado estuvimos con Katy, estuvimos con Paola y una invitada llamada Diana hablaron sobre el tema Conociendo a Cristo. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema relacionado a lo que estamos conversando en el mes de febrero, que el tema es el Hijo de Dios, aquel a quien conducen todas las escrituras y el que es Dios y hombre. Bueno, el día de hoy, como me ven, estoy el día solita, pero gracias, vamos a esperar a las amigas que se estén conectando, inviten a sus conocidas, a sus hermanas, amigas, hermanas de la iglesia, para que se puedan conectar y si no, también tienen la posibilidad después de compartir los links, ya que este programa lo podemos transmitir en vivo y también queda guardado tanto en Instagram, YouTube Instagram no, Facebook y YouTube. En Instagram tenemos nuestra página, ¿cierto? Donde estamos publicando constantemente mensajes que son pequeños diálogos en cuanto a la palabra de Dios y también mensajes que pueden ustedes compartir. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada bastante especial. Es primera vez que viene o participa del programa Contigo Mujer y le quiero dar la bienvenida a Alejandra. Hola, hola, buenos Hola días. Alejandra, ¿cómo estás? Bien aquí con un poquito Tú, de bueno frío. Alejandra, frío. Nosotros aquí en Chile muertos de calor. Bueno, los cambios climáticos ahí, como pueden ver también las noticias, está generando bastantes tipos de distintos tipos de temperatura en distintos países. Alejandra es de México. Desde allá está conectada. El día de hoy nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, ya se están conectando algunas hermanas, ¿cierto? Estaba la pastora Carmen, que ahí nos envió saludos y bendiciones. Y Alejandra, cuéntanos, ¿quién eres tú para que nuestra audiencia te pueda conocer y saber un poquito más de ti? Hola, bueno, pues yo soy, como bien lo dices, yo soy mexicana, gracias a Dios. Soy mamá de dos pequeños de 7 y de 5 años, soy esposa, soy odontóloga de profesión. Y bueno, soy servidora en la iglesia donde me congrego con el grupo de damas. Grupo de damas, ¿y tú qué funciones cumples en ese grupo de damas, Alejandra? Yo estoy a cargo, soy la líder del servicio femenil en la iglesia. Ah, mira qué bonito. Bueno, Alejandra, y me enteré que tú desde antes estabas viendo nuestro programa, todos los sábados, mayormente todos los sábados, así que para ti es familiar, ¿cierto? ¿Cómo conllevamos este programa para todas las mujeres que se están conectando? Y Alejandra, bueno, también te aliento también para que tú también invites a participar a nuestras amigas, también que puedas compartir el link, ¿cierto? Y hay una pregunta bien interesante que te quiero hacer. ¿Qué sentiste en tu corazón cuando te invitaron a participar de este programa y cuando te dieron el tema a hablar el día de hoy? Bueno, yo como Ahí decías, tenemos un poco de problemas de... Ujú. bueno, en la temporada pasada estuve viendo que hablaron acerca de los atributos y yo también en la Ujú. iglesia estuve compartiendo el tema de los atributos, estuvimos aprendiendo más a conocer a Dios. Entonces es bonito, siempre es un reto poder aprender más a conocer al Dios que amamos y al Dios que servimos. Entonces, cuando Pau me pasó este tema, dije, bien, a conocer más, vamos a revelar más al Dios, pues al Dios que es invisible, pero que se hizo visible a través de Cristo. Sí, bueno, ya se están conectando varias amigas, la verdad. Joana, que nos está saludando también, nos está mandando bendiciones. Ayira, Juanita, de Colombia. Y sí, o sea,
me imagino que este es un tema que es súper importante. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema específicamente Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hablar del día de hoy y Alejandra nos va a introducir en este tema y también invito a las amigas que comiencen a comentar si es que hay algo que les llamó la atención de lo que diga Alejandra eh, o alguna pregunta que podamos responder. Claro, Y claro, cuéntame vamos Alejandra, a ver. sí, ¿por qué, por qué dice Jesús la imagen del Dios invisible? Ok, mira, en Aquí podemos... Colosenses 1:15 nos habla una verdad y nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y Él es supremo sobre toda la creación. Esta parte nos habla que el Dios que es espíritu le dio por gracia revelarse a través de su Hijo Jesucristo. Y esta es una forma en la que Él se presenta. Como vemos a través de la Biblia, nosotros pudimos ver la manifestación de Dios, cómo Dios se presentaba a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. Pudimos ver a Dios hablando con Moisés en una zarza, pudimos ver a Dios acompañando a este pueblo a través de la nube, a través de la columna de fuego, pero bien le pareció a Dios revelarse finalmente a través de la vida y de la persona de Cristo. Y en esta porción de la palabra que estoy leyendo de Colosenses, Colosenses capítulo 1, verso 15, para quien quiera tomar anotación, también estará apareciendo. Pablo escribe esta carta y uno se puede preguntar, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo con la iglesia de Colosa? ¿Por qué Pablo está revelando, no? Porque nosotros sabemos que Pablo siempre contestaba estas cartas porque sabía que había una necesidad, porque sabía que tenía que reafirmar alguna enseñanza. Entonces, él está siendo enterado de que había falsos pensamientos acerca de la imagen de Cristo, de la figura de Cristo, de quién era realmente Cristo. Quizá en Colosas estaban diciendo, no, yo no creo que Cristo mismo sea Dios mismo. No, yo no creo que Cristo sea el Hijo de Dios. Yo no creo. Entonces, el apóstol, él quiere reafirmar, él quiere que la iglesia de Colosa conozca a Cristo de la forma que él lo ha conocido. Y hoy queremos que tú también, amiga, conozcas esa revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y en esta porción de Colosenses 1, la palabra imagen, nosotros buscamos qué significa esta palabra. Y bueno, viene del antiguo griego la palabra eikon. ¿Y qué significa? Bueno, esta palabra imagen significa traducida, nos da dos ideas. La primera idea nos habla de la semejanza y la segunda idea nos habla de una manifestación, es decir, que Dios se revela plenamente en Jesucristo. Si Pablo nos dice, bueno, si yo les estoy dando este contexto porque yo estoy creyendo completamente y sé que Cristo es la imagen propia de Dios. ¿Por qué? Porque si no, se nos hubiera querido hablar acerca de que, pues es que como que son parecidos, como que se parecen un poco, ¿no? Como cuando nosotros nos dicen, ay, como que a quién se parece tu hijo, tiene como que ciertos rasgos de su mamá, ciertos rasgos de su papá, nos hubieran dado otra palabra y esa palabra hubiera sido homoima, homoima, que quiere decir, bueno, que tiene una apariencia en similar, que es algo a lo mejor que se asemeja un poco, pero no, Pablo nos está dando la palabra imagen y nos está diciendo que por medio de Cristo estamos conociendo al Dios incognoscible. Por Porque supuesto, nos es súper dice, importante lo que tú estás diciendo. Eh, como dice el tema, la imagen de Dios invisible. A Dios, o sea, ¿cómo podemos
decir, Dios es invisible, no podemos obtener una foto ni nada de eso, ni una imagen, ni imaginarnos cómo es, pero Dios se reveló, como tú decías, en Jesucristo. Entonces, si nos preguntan si es que conocemos a Dios o si hemos visto de Dios, nosotros podemos decir que sí, que lo hemos visto a través de Jesucristo. Así es. Y hay algo importante que nosotros vemos también, que Jesús es la imagen de Dios, pero que Él está presente desde la creación y desde antes de la creación. Él se hace presente en la creación, pero Él es desde antes de ella. En el siguiente verso de Colosenses 1, en el verso 16, la parte inicial nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el Claro. cielo como en la tierra, visibles e invisibles, etcétera. Y esto nos habla de una perspectiva bíblica que nos dice que Cristo mismo estaba presente desde el capítulo 1 de Génesis. ¿En qué parte? En Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que aquí estaba Cristo y estamos hablando de un Dios trino? ¿Por qué? Porque está hablando en plural. No dice, yo estoy haciendo hombre, yo estoy haciendo al hombre a mi imagen, a mi semejanza. No, Él está hablando porque Él es un Dios trino, está hablando en plural. ¿Por qué? Porque está presente Dios Padre, está presente Cristo mismo, está presente el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, ahora, eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también encontramos esta verdad. En Hebreos 1:2 nos dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también Él hizo el universo. Y Juan 1, del verso 1 al verso 3, nos habla una gran verdad y nos dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada hubiera sido hecho. Es decir, bueno, adelante podemos ver también en el mismo el libro de Juan, es cierto, de que después dice que el verbo se hizo carne. Entonces ahí es cuando nosotros podemos apreciar a través de Jesucristo. Tenemos un comentario de la pastora Carmen que señala, Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él es la imagen viva del Todopoderoso, un Dios en tres personas, que es lo que estabas hablando tú de la Trinidad, de ser Dios trino. así es como dices, ¿no? Y el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Y esa gloria en medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo encontraba otras referencias en Juan. En Juan encontramos muchas referencias acerca de esto, ¿no? Te pueden preguntar a lo mejor, oye, ¿es real que Jesús es Dios mismo? Claro, ¿dónde hay evidencias? En Juan 8, en el capítulo 8 también hay evidencias. Si nosotros continuamos leyendo Juan, vamos a encontrar más evidencias de esto. Juan 1:18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Él es el unigénito y Él nos los ha dado a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Es decir, como bien decías, es preguntar, ¿nosotros conocemos a Dios? ¿Nosotros hemos visto a Dios? Bueno, tenemos a un Dios que es trino, que nos revela su verdad, que nos revela a través de la obra de Cristo, pero también que está con nosotros con su Espíritu Santo todos los días. Podemos invitar a nuestras amigas también a que sigan comentando, a que si han visto un Dios a través, cómo lo han visto, si han podido comentar alguna experiencia, de cómo lo han sentido, ¿cierto?, en su corazón. Eh, Alejandra, ¿y qué más? Bueno, tú hablabas ¿cierto?, de la Trinidad de Dios, de que Dios se manifiesta a través de Jesucristo, pero si hablamos de que Jesús en sí, su plenitud de Dios, cómo,
¿Cómo podemos observar eso? ¿Cómo podemos comentarlo? Mira, yo continuaba leyendo porque al principio les decía que teníamos como una pauta de la enseñanza, pero si nosotros Mm. continuamos leyendo, y yo invito a mis amigas a que sigan leyendo el día de hoy, mediten en Colosenses capítulo 1, todo el capítulo, yo invito a que lo lean, y si nosotros continuamos la lectura, ahora sí que la, la vamos desenglosando un poquito más hacia abajo, vamos a encontrar en Colosenses 18, verso 18 y verso 19, que Él nos dice que Él también es la cabeza del cuerpo, que está en la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y este texto nos habla muchas verdades de Cristo. Primero nos dice que Él también es la cabeza del cuerpo que está en la iglesia. Y esta es una gran verdad que nosotros conocemos. Nosotros somos esta iglesia, nosotros somos este cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza, donde Él es la autoridad. Y también nos dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Recordamos esta palabra donde nos dice que el Señor entregó a su único hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Interna. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos para darnos vida eterna, para que nosotros también podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Y después nos dice, ¿por qué? Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y la palabra plenitud se traduce de una antigua palabra griega que es pleroma. Y esta solamente es otra forma de decir que Jesús es verdaderamente Dios. Es decir, aquí el apóstol Pablo está dando evidencia tras evidencia para corroborar, para decir, no puede caber en ustedes un pensamiento erróneo donde ustedes crean que Cristo no es Dios mismo, que Cristo no es la imagen del Dios invisible. No es posible que ustedes estén pensando que hay una separación, porque a Dios le plació que en Él habitara toda su plenitud. Entonces, aquí el apóstol sigue reforzando y en cada verso que estamos viendo que Él es que Él está presente desde la creación, que Él está presente con toda la plenitud. Entonces aquí el apóstol está dando evidencia tras evidencia. La palabra plenitud era un reconocido término utilizado en la teología que indicaba la totalidad de los poderes y de los atributos divinos. Esta es una cita de Robertson. Entonces, aquí nos habla de que todo estaba en Cristo y también estos atributos divinos. En Colosenses 2, verso 9 nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a Cristo. Adiós. Ajá. Listo. Toda la plenitud de la deidad. O sea, si alguien, por ejemplo, se nos acercara, ¿cierto? Y que quisiera conocer más, ¿qué podríamos nosotros responderle respecto a que si Dios es visible, Dios existe, Jesucristo es lo mismo que Dios? ¿Cómo podemos defendernos? O más que nada, más que defendernos, ¿verdad? Más que nada explicarles, ¿cierto? Para que puedan entender. Fíjate, algo que tú decías ahorita, ¿no? Y a quienes nos están viendo, que escriban en los comentarios de qué forma tú has visto a Dios, Mm. de qué forma tú has sentido a Dios. Hace algunos días yo recordaba una situación por la que pasé hace algunos años y tenía a mi hijo pequeño, mi hijo no tenía ni 2 años y mi hijo se enfermó y lo veíamos bien, yo lo veía bien, él corría y él jugaba, pero él estaba con bronconeumonía. Algo se escuchaba en su pecho, lo llevamos al hospital y yo estaba embarazada, yo tenía 36, 37 semanas, yo ya estaba bastante cansada. Ustedes saben que
que el embarazo es un poquito cansado, ¿verdad? Yo ya me sentía un poquito agotada. Entonces, mi hijo se enferma, lo llevamos al hospital y realmente en ese hospital no nos daban como buenas referencias, ¿no? Que no es un buen hospital, que no te tratan bien, que bueno, pero corrimos allá y fuimos y le pedimos al Señor que, pues, que él obrara y realmente no pensamos que nuestro niño se iba a quedar internado. Nuestro niño se queda internado y nos dicen, bueno, aquí se va a quedar una semana. Y nosotros, yo sentí obviamente un corazón de mamá, quien es mamá sabe lo que se siente en esos momentos. Y yo me acuerdo regresar sola a mi casa porque mi esposo se quedó con él en esa noche. Y yo me acuerdo regresar embarazada. Y en mi cama yo decía, no está mi esposo hoy, no está mi hijo. Y lo único que hice fue postrarme delante del Señor, orar al Señor. ¿Por qué? Porque tenía un corazón afligido y yo pude ver en este proceso, yo pude ver a Dios a través de recordar que su Hijo Jesucristo, Él vino a esta tierra a sanar, Él vino a esta tierra a hacer milagros, pero algo tan importante que Él vino a esta tierra a dar perdón de pecados. Y entonces yo en ese momento postrada recordaba la obra que Cristo había hecho y yo le decía, te pido que por favor sanes a mi pequeño y que yo pueda estar con él, que tú me fortalezcas en este proceso de embarazo. Y de verdad que yo pude verlo porque tuvimos un muy buen trato en el hospital, las enfermeras se encariñaron mucho con mi niño, tuvimos un excelente trato de las especialistas, el Señor me fortaleció mi fe, fortaleció mi Ale, cuerpo. perdón, Ajá. justo estaba, justo, justo te escuchábamos como robots. Eh, no sé, creo que se quedó pegada la imagen un poquito, justo te escuchamos algo, pero nos comentabas de que ahí fue cuando tuviste al Dios verdadero, ¿cierto? En esta situación que tú viviste con tu hijo que fue internado en el hospital y llegaste a la casa sola y no tenías a nadie a tu alrededor y fue cuando Dios mismo, a través de Jesucristo, ¿cierto? Se te hizo visible y lo sentiste. Aquí tenemos la pastora Carmen, de nuevo comentando, puso todos los atributos de Dios están visiblemente reflejados en su Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso. Justo se escuchó la última parte que contaste de tu historia, de tu experiencia, de tu testimonio. Si la puedes repetir. Ok, yo les decía que en el hospital vimos la mano de Dios, Sí, porque las enfermeras nos trataron de una forma agradable, siempre tuvimos un muy buen trato. Mi hijo, me acuerdo que la pediatra vino al día 3 y me dijo, pues aquí parece que no pasó nada, tu niño está muy bien, su pulmón está muy bien, él respondió muy bien. Si yo pudiera, te lo daría para que te lo lleves a tu casa. Claro, porque ella me veía en la condición del embarazo. Pero me dijo, mira, tiene que terminar el tratamiento del antibiótico y aquí se lo estamos pasando por la intravenosa y va a ser mejor que en casita y se va a recuperar mejor. Estate tranquila. Y podemos ver el destello de la gloria de Dios a través de nuestras vidas cuando vemos su favor, cuando vemos su misericordia, cuando vemos que la obra redentora de Cristo es que Él viene a esta tierra para darnos perdón, para darnos restauración. Y yo creo que muchas de nuestras amigas que están conectadas pueden escribir y pueden decir, yo he visto a ese Dios invisible, hecho visible a través de esta circunstancia. sí. Bueno, esperamos, quizás ahora algunas no van a comentar, pero esperamos más adelante, igual pueden seguir comentando y compartiendo esto. Es muy lindo tu testimonio, yo creo que ni siquiera nos damos cuenta cuando nosotros vemos glorificarse, ¿cierto? Dios en nuestras vidas. Eh, pero yo creo que cada minuto que pasa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Dios se está manifestando y está siendo visible ante nosotros, sobre todo en momentos de dificultad, sobre todo en momentos que uno quizás se ve complicado o que no,
o que piensa que no va a llegar a buen término, ¿cierto? Pero Dios siempre está presente, de alguna u otra forma, ¿cierto? Mediante Cristo. Si Cristo fue su imagen viva de Dios, o sea, ¿quién somos nosotros para negarlo? Si, como decías tú, Pablo dio muchas evidencias con tangibles, ¿cierto? De quién era Dios, o sea, de que no es invisible para nosotros. Claro, Y sabemos que invito a las que se sigan conectando, que compartan y sigan comentando respecto a este tema, porque cómo es que se ha manifestado en sus vidas. Eh, Aquí hay otro comentario que dice, yo he visto a través de los milagros que hemos pasado como familia y como Él siempre ha estado. Dios siempre está, aún así en los malos momentos, ¿cierto? sí, lo que decías, ¿no? El apóstol Pablo, yo me encanta cuando leo al apóstol Pablo porque él es tan puntual, él es tan, a lo mejor en Mm. algunas partes repetitivo, porque bueno, sabemos que él escribió estas cartas, a lo mejor estaba en el mismo momento y estaba escribiendo para los Colosas, pero también estaba escribiendo para los de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y él es muy puntual y él marca y él dice por qué y recordemos, ¿no? En alguna de las cartas, cuando él habla y dice, aquí están mis credenciales, y yo muestro, y yo digo, y en esta parte él está presentando a Cristo y dice, no pueden decir que él no es el Dios verdadero, ¿verdad? Que él no es Dios mismo. ¿Por qué? Porque él está presentando estas evidencias que está presente desde la creación, que en él habita toda la plenitud de Dios mismo. Y como nuestra hermana comentaba, hacía el comentario que todos los atributos de Dios mismo los podemos ver en Cristo, porque a lo mejor a veces pudiéramos pensar, ¿verdad? No, pues es que como se hizo hombre, claro, dejando la divinidad, ¿verdad? Vino a esta tierra, pero no podemos quitar una cosa de otra, porque él se hizo carne, sí, porque él necesitaba hacerse carne para este sacrificio que iba a ofrecer pues por todos nosotros, para que nosotros tuviéramos esta salvación, ¿verdad? Cristo es la Sí. imagen del Dios invisible. Recordemos que Él dice que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que Él es el primero en todo y que por medio de Él Dios reconcilió consigo mismo a su creación. En la tierra y en el cielo es la plenitud de todo. No hay otro igual. Es decir, Jesús es verdaderamente Dios. En Él se encuentra todo el poder y en Él se encuentran todos los atributos de la deidad. Y esta es una gran verdad que tenemos que recordar. A veces quizá podríamos dudar, a veces quizá podríamos temer y decir, no sé si el Señor lo vaya a hacer, no sé si la espera va a continuar. A lo mejor tú estás pasando por una situación y sientes que el tiempo se ha alargado y quizá puedes pensar, no sé, a lo mejor el Señor no lo va a hacer, pero quiero recordarte que en Jesús se encuentra verdaderamente todo el poder y se encuentran todos los atributos de la deidad. Tenemos a un Dios que es poderoso, que puede hacerlo. Pero ¿a qué te invito? Bueno, a que perseveremos, a que vayamos con paciencia caminando esta vida que se nos ha permitido vivir y que podamos vivir y que podamos experimentar toda la plenitud de Cristo en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano, que no nos detengamos, que no hagamos pausas y digamos, creo que ya no puedo, porque con nuestras fuerzas, cierto, no vamos a poder, pero no es por nuestras fuerzas, sino es por su gracia que nosotras podamos seguir día con día. La verdad es que el tema que vimos el día de hoy, de que Cristo es la imagen del Dios invisible, es algo para profundizar mucho. Eh, muchas
Muchas gracias Alejandra por haber participado el día de hoy con nosotras, nuestro equipo, ¿cierto? Contigo mujer. Esperamos que no sea la última vez, la primera ni la última, ¿cierto? Y que más adelante también te puedas y puedas estar con nosotras, ¿cierto? Viendo otros temas y también escudriñando la palabra de Dios. Y bueno, y relacionado con el tema que vimos de hoy, ¿cierto? Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Cómo concluirías o qué enseñanza le dejarías a nuestras hermanas que están aquí conectadas el día de hoy? Bien, pues como aplicación para recordar en este día, en nuestra semana, en nuestro diario vivir, recordar que Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y que no debemos de perder tiempo en las banalidades del día a día, sino que busquemos conocer más a Dios, que busquemos, pero no solamente conocer y decir, yo conozco a Dios. Yo conozco lo que dice su palabra, yo conozco que es un Dios de milagros, yo conozco que hizo esto, yo conozco que hizo lo otro, sino que aprendamos a disfrutar de Dios mismo, para Sí. vivir una vida de plenitud en su presencia, que aprendamos a disfrutar de Él, que no solamente digamos, como dice su palabra, de oídos te había oído, pero más bien ahora yo sé que tú eres el Dios que me ve, que tú eres el Dios que está conmigo, que yo pueda realmente tener esa plenitud de decir, yo conozco a Dios. Yo conozco verdaderamente a Dios, al Dios invisible, al Dios que la gente dice afuera no existe. Yo lo conozco, que yo pueda decir con toda certeza, yo lo conozco a Él, yo lo he visto a Él en esta circunstancia, yo lo he sentido a Él en esta situación. Entonces, esa es la invitación, que tú puedas conocerlo, disfrutar de él, toda la plenitud del Dios invisible, puedas disfrutar de su presencia. Bueno, y con esto cerramos. ¿Cuántas podemos decir que conocemos a Dios, ¿cierto? Yo creo que muchas acá presentes de las que estamos viendo este programa. Muchas gracias Alejandra nuevamente por haber compartido tu testimonio, ¿cierto? Que son tan personales y que uno necesita darlos a conocer para que otras personas lo puedan escuchar y lo puedan ver de otra forma lo que uno está explicando. Y también agradecer a quienes se conectaron el día de hoy, como les he mencionado en todo el programa, ojalá puedan compartir el link el día de hoy porque es un bonito tema, la verdad es que me caló bastante el corazón. Y nada, y muchas gracias por el día de hoy, que Dios las bendiga, síganse conectando, sigan para que nos sigan también en redes sociales, compartan el link del día de hoy. Tenemos otro tema que vamos a ver por el mes de febrero, el próximo sábado, va a estar también bastante interesante. Y Alejandra, como te decía también, espero que no sea la primera ni la última, esperamos verte más adelante. Así que muchas gracias, nos estamos viendo para el próximo sábado y que estén muy bien. Muchas bendiciones. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Chao. Para nosotros es un placer poder compartir cada sábado y que nos acompañes en nuestro programa Contigo Mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 9 a.m. Colombia y 11 a.m. Chile. Bendiciones.